¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo. Bienvenidos a una nueva edición de Responsabilizarse. El día de hoy hablando sobre un tema muy importante para todos los líderes empresariales. Se trata sobre negocios con propósito. ¿Realmente nuestra empresa está cumpliendo con los objetivos, con el propósito que nos hemos planteado desde el origen de la misma? Bueno, precisamente sobre eso estaremos hablando el día de hoy con Óscar Ibarra, quien es socio director de Com Consultores de Marca. Tiene una gran trayectoria, se las quisiera compartir en este momento completa, pero lo van a ver en GDC porque realmente no terminaríamos el día de hoy. Yo me siento privilegiada de poder conversar con él de manera virtual desde México y le quiero dar la cordial bienvenida. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. Realmente es un honor poder conversar con usted en Responsabilizarse. Muchas gracias por la invitación, Margin, y muchas gracias a la audiencia por escuchar estos comentarios, esta entrevista. Y yo encantado de compartir la poca experiencia o conocimiento que tenga con ustedes y con la audiencia. No, qué modesto, Óscar, pero realmente vamos a aprender muchísimo el día de hoy de su experiencia, y precisamente me gustaría empezar consultándole sobre qué es un negocio con propósito. La respuesta puede ser muy larga, pero vamos a empezar de manera muy concreta. Un negocio con propósito es un negocio que sabe a dónde va en el largo plazo. Y quisiera que empecemos definiendo lo que es el propósito, porque solo así vamos a tratar de poder definir qué es un negocio con propósito. Entonces, el propósito es una declaración que establece y transmite la razón de ser de la empresa, es decir, el para qué existe, más allá de lo evidente que es su actividad cotidiana y la generación de utilidades. El propósito refleja una vocación profunda de la organización. Es decir, todas las empresas están hechas para generar utilidades, para generar riqueza, pero lo que hace la diferencia entre unas y otras es cómo distribuyen la riqueza que están generando y a qué stakeholders se están tomando en cuenta, es decir, a qué grupos de interés se están tomando en cuenta. Y el propósito es el mejor detonador para invitar a establecer criterios de sostenibilidad incorporando a todos los grupos de interés, desde los trabajadores y sus familias, las comunidades que toca la empresa necesariamente en su producción, en su comercialización, en su distribución, y otros actores fundamentales como son los proveedores y los distribuidores, y finalmente el medio ambiente en el que se desenvuelve y del cual toma los recursos naturales generalmente o procesados para su actividad. Entonces, a mí me gusta imaginar a las empresas como una gota de agua que cae en agua tranquila y empieza a generar ondas expansivas a su alrededor, y de esta manera toca e influye a todo su contexto. Esto es, la empresa influye sí o sí en su entorno, pero puede hacerlo de manera positiva si su propósito así lo determina. No siempre sucede así, pero cuando el propósito es poderoso y claro, así sucede. El propósito entonces describe y construye el legado que la empresa va a dejar al mundo. Esto es lo fundamental. Inspira a los directivos. Este propósito, una vez que es declarado, lo primero que sucede es que los directivos se alertan y empiezan a poner su vista y poner su mente en un punto en el horizonte hacia el cual tienen que ir. Óscar, contagia a todos los empleados. Yo quisiera consultarle con esto que está conquista a los clientes. Con esto que está mencionando. Y así integra a todos los stakeholders. Disculpe, con esto que está mencionando de los grupos de interés, de los colaboradores, de los clientes, cuando usted ha realizado alguna consultoría, por ejemplo, y se dirige a los líderes empresariales,
¿cuál es la pregunta o la dinámica con la que usted se dirige a ellos? Porque es interesante poder preguntarles si ellos conocen realmente el propósito de su empresa, ¿no? Partir de ahí para conocer la respuesta y si realmente han encontrado ese propósito, porque muchas veces los líderes quizás no son los dueños, ¿no?, de esa empresa, pero hacen una gran labor, ¿no?, desde sus puestos de liderazgo. Sí, tenemos nosotros una metodología de diagnóstico con la cual entendemos y medimos los propósitos y el conocimiento que tienen los propósitos en las empresas. Generalmente, cuando la empresa tiene un fundador, esté o no esté presente, hay un propósito declarado o subyacente, pero ahí está. Es decir, la gente siempre tiene claro lo que quiere construir cuando funda una compañía y generalmente tienen una conciencia más o menos amplia respecto de cómo contribuir con sus empleados, con las comunidades y demás. Normalmente no lo tienen declarado en los casos que nosotros conocemos. Por ejemplo, una empresa con la que trabajamos para la declaración de su propósito, hace unos meses tenía una idea de que su propósito era mantener una disponibilidad de 95% de las unidades de carga. Esta era una empresa dedicada al arrendamiento de camiones de carga. Y trabajando con el director de la empresa, que también es socio, después de varias sesiones de reflexión y de comprensión, llegamos a la conclusión de que la vocación de él en los 25 años que llevaba en la empresa, en realidad era innovar y crear nuevas soluciones de movilidad de carga para asegurar que las mercancías y los bienes llegaran a tiempo a las personas. Cuando él vio esta declaración, dijo, eso es lo que yo hago, eso es lo que he querido hacer toda mi vida y eso es en lo que me he concentrado. Entonces él tenía declarado un propósito que más bien era el objetivo operativo de la compañía, pero se veía inspirado continuamente por este propósito subyacente. Esto sucede muchas veces y lo que se vuelve fundamental es poderlo declarar, poderlo dejar muy claro para todo el mundo, de manera que logre lo que decía hace un momento. Así es. Que inspire a los directores, contacte a los empleados y conquiste a los clientes. Sin duda alguna. Bueno, es un tema apasionante y sé que también ese es uno de sus fuertes dentro de las consultorías. Oscar, vamos a hacer una breve pausa comercial porque realmente estamos encantados de poder escucharlo a usted y sobre todo que nos cuente un poco más desde su experiencia cómo tener un negocio con propósito. Volvemos con mucho más acá en Responsabilizarse. Seguimos hablando en este momento de manera virtual desde México con Oscar Ibarra, quien es socio director de Com Consultores de Marca. Qué gusto poder conversar con usted, Oscar. Realmente ese es un tema apasionante e interesante, negocios con propósito. Me gustaría consultarle, ya que estaba mencionando, bueno, antes de la pausa comercial, sobre la relación o la buena relación con los grupos de interés y precisamente por qué es importante mantener esta buena relación. ¿Y cuál es el secreto para mantener vivo un negocio y conectar con la comunidad? O sea, la comunidad para mí es uno de los grupos de interés más importantes. Nosotros vemos a un negocio, a una empresa, como un ecosistema. Y un ecosistema en el que no funciona alguna de sus partes, tarde o temprano sufre una fractura y empieza a tener complicaciones. Entonces, imaginemos una empresa que no tiene funcionando todas las partes que la componen y necesariamente la componen los stakeholders, que muchas veces no se ha contemplado de esta manera, pero finalmente así es. Entonces, la clave para mantener el negocio y poder conectar con la comunidad es justamente escucharlos, entenderlos y atender las necesidades de todos los stakeholders de manera integral. La idea entonces es, imagina un negocio que está, una planta de producción que no tiene agua, una plantilla de trabajadores que están insatisfechos porque su salario no les alcanza para llevar lo básico a su familia, una comunidad que se siente perturbada por las actividades de la empresa, un medio ambiente que estamos agotando por la extracción de recursos.
tarde o temprano terminamos por romper este ecosistema y la empresa termina fallando en una de sus partes, incrementando sus costos o incumpliendo los compromisos que tiene. Sin duda, bueno, el tema del negocio con propósito y de esta buena relación es importante. Usted bien mencionaba sobre el impacto que puede generar, y otro concepto, Oscar, que me parece también apasionante es la creación de valor compartido. ¿Cómo se vincula esta creación de valor compartido con el propósito de la empresa? Bueno, quisiera regresar a un poco del tema de las definiciones. Simon Sinek tiene una fórmula para declarar el propósito o para estructurarlo que es muy sencilla. Él habla de dos componentes. El primer componente es la contribución, es decir, ¿qué hace la empresa? Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba mencionando, lo que hace esta empresa es innovar en soluciones de movilidad de carga. Esta es su contribución. ¿Y cuál es el impacto? Que los bienes lleguen a tiempo a las personas. Entonces, cuando hablamos de estas dos partes del propósito, estamos involucrando directamente el concepto de valor compartido, porque el valor compartido es definido como las políticas y prácticas operativas que incrementan la competitividad de una compañía, desarrollando simultáneamente condiciones económicas y sociales en las comunidades donde las empresas tienen la operación de sus negocios. Es decir, nos permite distribuir y compartir la riqueza que genera la empresa entre los diversos stakeholders, llevando beneficios prácticamente para todos. Entonces, esta filosofía empresarial trasciende a la responsabilidad social y plantea la necesidad de que las organizaciones hoy en día piensen en el desarrollo de su negocio siendo congruentes con la sociedad y con el ambiente de una manera sostenible. Eso es lo que les permitirá la supervivencia a largo plazo. Cuando se trabaja con esta creación de valor compartido, que bien lo mencionaba, que está completamente ligado a un negocio con propósito, por ejemplo, el líder o en la empresa, ¿dónde debe de partir? ¿Deben de partir de los colaboradores o con los colaboradores las estrategias que vayamos a dirigir para luego ver hacia afuera? Desde nuestro punto de vista, no. En realidad debe de partir, sí, la planeación estratégica tiene que ver con armar, definir el propósito, de él derivar la visión, la misión y objetivos concretos, idealmente multianuales por lo menos a 5 años, y a partir de esto bajar esta información propositiva para que los directivos y a su vez los colaboradores los puedan convertir en acciones, en iniciativas y en acciones concretas para echarlo a andar. Entonces, sí, el director o el fundador de la compañía tiene la responsabilidad, pero también tiene la oportunidad y el privilegio. Declarar un propósito es maravillosamente privilegiado. Entonces tiene este privilegio de involucrar a la gente y hacerles ver que pueden ir más allá de lo cotidiano, pueden ir más allá de lo que es la producción o la prestación de un servicio, y tener nosotros le llamamos una luz en el horizonte que los guía de manera permanente para lograr este propósito de la compañía, independientemente de la actividad cotidiana, de los problemas que se presenten, de las crisis económicas y demás, porque siempre van con la dirección correcta. Entonces, esto es un privilegio para los líderes que hoy en día tienen la oportunidad de transformar no solo a las empresas, tienen la oportunidad de transformar a la economía, de transformar a las sociedades y de generar una prosperidad que no se ha visto en muchos años. Sin duda una gran responsabilidad. No es fácil asumir un reto o un desafío, ¿no?, de liderar una empresa, pero muchos y lo hacen muy bien. Sabemos que siempre se pasa por una crisis, pero es importante tener definido, ¿no?, cuál es el propósito de nuestra empresa y cómo también podemos trasladar o contagiar de este propósito a nuestros grupos de interés. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos.